Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Decía el genial Fabián Dobles que un buen libro es aquel que no deja al lector intacto, sino que le lanza un reto para que algo se transforme dentro de él o en el mundo. La invitada de esta noche tiene muchísimo que ver con esta frase del genial autor de Historia de Tatamundo y El sitio de las Abras. Es una mujer de artes tomar, amante de las palabras, escritora, actriz, periodista y tallerista. Desde hace una década viene gestionando su taller de escritura mágica con más de 70 mujeres y este jueves 25, ahora pasado mañana, presenta en el Museo Calderón Guardia la obra colectiva La Hebra Infinita. Se llama Aurelia Dobles Trejos y me acompaña esta noche aquí en el set. Buenas noches, Aurelia, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, de verdad, muy feliz de estar aquí con vos. Tenemos una historia en común, también en nuestros años mozos. Que todavía están. Que por supuesto están remozados. Bueno, bienvenida, es un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Lo primero, lo que te propongo es que hagamos esta entrevista a la antigua en pirámide invertida. Vamos con la noticia primero y la vamos desarrollando. El jueves estrenan La Hebra Infinita en el Calderón Guardia. Contanos, ¿qué es? Bueno, es un esfuerzo colectivo, hay muchas voluntades que están haciendo posible esta aventura artística. Es una aventura artística porque yo creo que hasta que la gente no visite la exposición no va a comprender de qué se trata. Algunas personas creen que es literatura y que van a llegar a leer textos. Ajá. Y no es así. Es y no es. Porque es una propuesta desde el punto de vista, yo diría que multidisciplinario, ¿verdad? Estamos en una época donde se han borrado las fronteras entre las artes. Las propuestas ahora son más de Capra que de Fritjof Capra que de Descartes. Entonces podemos jugar mucho con los lenguajes. Y esta exposición, La Hebra Infinita, Mujeres que Cuentan, es un juego con los lenguajes. Permite... Con el lenguaje de la palabra, partiendo del lenguaje de la palabra escrita. Partiendo de la palabra que va a generar atmósferas espaciales, atmósferas emocionales, atmósferas sensoriales. Entonces es un recorrido por la imaginación. Casi que es, bueno, una de las participantes en el proyecto que digamos, comenzó en los talleres de escritura mágica con las escritoras y continuó con una aliada en el camino que se llama Dedeco Seani, que es una diseñadora espacial, escenógrafa y vestuarista, y entonces también está incursionando en el lenguaje en el museográfico, y ella lo considera un libro imaginario. Qué interesante esto que planteas y qué rico explorar ese borrar las fronteras entre la palabra escrita, el sonido, la puesta en escena, la proyección de imágenes, crear climas. Vos los describiste de una manera muy particular, explícamelo un poco más, abundar sobre eso, climas emocionales. ¿Cómo inducir en el espectador las emociones? Bueno, te voy a contar, cuando se nos ocurrió la exposición, en realidad la primera que lanzó fue una de las integrantes de los talleres, que es artista plástica, Libriseño. Agarró la bola otra artista plástica, que es Ileana Pisk, que también integrante de los talleres, y me mandan a mí esa bola y me quedo yo, una exposición de los talleres de escritura mágica. Pero es que no vamos a poner, yo dije, no podemos poner textos ahí en tablones o en telas porque no tiene ninguna gracia. Tenía una gracia hace como 300 años. Sí, entonces y además ahí están los libros, no le vamos a quitar el mismo lenguaje a los libros. Entonces empecé a imaginar cómo era posible y empecé a sentir primero la vibración de los cuadernos de las participantes en los talleres.
esa vibración de los cuadernos que a veces a mí me angustiaba, pues no angustiar, pero me preocupaba, me inquietaba, que especialmente las mujeres tenemos rutinas de amor indispensables para nosotras y además no las vamos a dejar de atender. Padres en fragilidad, hijos creciendo, maridos cuando los hay, amigos, trabajo, ¿verdad? Y eso hace que esa hebra que surja en los cuadernos, a veces son epifanías maravillosas que yo digo, ¿cómo es que eso no lo está conociendo el mundo? ¿Verdad? Yo decía, ¿cómo dar a conocer esas hebras que quedan en los cuadernos? A veces los desarrollan y algunas tienen libros y algunas van a tener pronto libros maravillosos. Ahora te voy a preguntar de eso. Pero a veces no. Entonces yo dije, ¿cómo hacer que esos cuadernos se conviertan en una experiencia en el espacio para que la gente los disfrute? No simplemente solo los lea. Y entonces me di cuenta que las mujeres tenemos temas recurrentes, hebras que se repiten como inquietudes para escribir, atmósferas emocionales. Está súper interesante porque además haces una elección muy clara. En estos talleres de escritura mágica solo participan mujeres. No. ¿No? No. Ah, bueno, entonces a ver, contame. Eso es muy especial. Los talleres, he tenido además distinguidos escritores, además que yo edito y también guío procesos de forma individual. Y ha habido muchos hombres, también como alumnos. Naturalmente, de una forma orgánica, sin que yo me lo propusiera, se empezaron a hacer círculos de mujeres escritoras. Una se recomendaba a la otra y empezó a suceder una gran concurrencia de mujeres con mucha necesidad, ansias y vocación de escribir. Y se arman círculos sagrados, digo yo, porque entre todas nos damos la palabra una a las otras. No la mano, la palabra. Y hay una sororidad que empieza a hacer un apoyo mutuo lindísimo, donde ya la meta no es tanto publicar de una, sino consolidar una vocación de largo plazo. Que además para mí eso es la literatura, una larga paciencia. Entonces, este es un movimiento que más bien encuentro extraordinario, que vos tengas la sensibilidad de ver que hay algo ahí, que no es solo la moda, ni que es solo el cliché de la literatura femenina, es otra cosa. Claro, hay en realidad esta experiencia que estás contando es parte de un proceso que estamos viviendo a nivel mundial, global, en donde ese concepto que esbozaste al pasar, la sororidad, ¿verdad? Ya no es la solidaridad conocida entre géneros, hay una sororidad entre mujeres, es una sensibilidad diferente y es algo que uno ve cada vez más claramente como un movimiento que no solo está en la escritura. Es mundial y es que hemos descubierto las experiencias compartidas, es decir, sabemos que todas pasamos por cosas muy parecidas, ¿verdad? En distintas circunstancias, pero son muy parecidas, como eso que te digo yo de las rutinas del amor, de dejar el cuaderno para acudir a atender a los demás, que no lo vamos a dejar de hacer, porque eso es lo correcto, está bien, pero está desbalanceado, porque ¿quién va a cuidar a los niños y a los ancianos? Todavía no está equitativo eso en la sociedad y no se pueden dejar de cuidar. Entonces, nosotras sabemos también todavía que hay una construcción anómala de nuestra autoestima. Ha habido eso a lo largo de cientos de años. Hay un desbalance muy fuerte. Hay huecos ahí. Entonces, la escritura nos permite descubrir eso, llenarnos otra vez de agua limpia y entre todas apreciar eso, hacerlo surgir sin peligro. La escritura conecta y estos talleres de escritura mágica
Ya produjeron 2 antologías y además hay libros que vienen en camino de autoras, ¿verdad? Así es. Yo estoy muy agradecida, por ejemplo, con la Librería Internacional, que entendió mi apuesta en relación con las antologías femeninas, porque las antologías femeninas no es mostrar un producto acabado, es mostrar un proceso pedagógico, lo cual es un atrevimiento de mi parte, ¿verdad? Porque no es Hay que atreverse. Sí, sí, igual con esta exposición que yo diría que con perdón de los especialistas en arte, es arte conceptual, porque lo que hay de fondo es un concepto, ¿verdad? Y que se expresa en propuestas en el espacio. Es súper interesante esto porque si hay algo que apaga la magia es el arte acabado. La obra, ya, esto es, entiéndalo, véalo, digiéralo, ya está, no queremos nada más. Qué rico cuando se puede completar la obra con la experiencia del espectador y de las autoras ahí en vivo. Exacto, lo que queremos es que el público también se sienta concernido, que sienta que tiene una hebra también, una hebra que desenrollar y que es parte de esa hebra infinita. Hoy creo que una de las participantes, Krista Sauter, ella posteó algo que me encantó porque puso la imagen de una hebra vista al microscopio y una hebra está compuesta de miles de hebras. Y eso es, las que están participando en la exposición son muy valientes, las 35, porque se muestran muchas cosas. Hay una sección que yo quiero mucho de la exposición que se llama Entereza, que es la primera sala que se encuentra el espectador y la espectadora cuando ingresa al museo, y ahí queremos que sea muy minimalista y que se privilegie la lectura. Entonces propiciamos que haya una atmósfera muy pacífica para que la gente entre en ese estado de ánimo. Y se llama Entereza porque es donde hay temas fuertes como la pérdida, la enfermedad, la vejez, la maternidad, pero no solo la maternidad dulcificada, sino agridulce, la soledad, también la belleza de la vida, la fuerza. Y luego, a partir de ahí, otras secciones mágicas, muy mágicas, incluso con personajes tamaño natural. Interesante para el espectador, para la gente que nos está viendo y que dice, bueno, yo llego al museo y ahora estamos viviendo una época rara, todo requiere un protocolo. ¿Cómo hace la gente para sentirse segura de ir? Bueno, en primer lugar yo tengo que agradecer muchísimo a Luis Núñez, el director del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, porque él, sin que todavía pudiera enseñarle cuál era la propuesta, él confió en lo que yo le llegué a mostrar como ideas. Y el museo tiene un protocolo muy cuidadoso en esta época de pandemia, ¿verdad? Está abierto al público con todo el cuidado de ir con mascarilla, de que podemos ir individualmente o en grupos pequeños. Si queremos ir con mucha gente, que no sean más de 20 y manteniendo las distancias. ¿Tiene que llamar antes la gente a algún lado o cómo funciona? No necesariamente. Si vas a ir con un grupo muy grande, sí. Pero si vas a ir con pocas personas o solo, puedes entrar tranquilamente de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes creo que a sábado, desde el 26 de febrero y hasta el 25 de marzo. ¿Y este jueves cómo va a ser la inauguración? Sí, hay una inauguración oficial a las 2 de la tarde, probablemente, bueno, esperamos que asista la ministra de Cultura Sylvie Durán y Loida Pretis y Sofía Iglesias, que son viceministra de Cultura y directora general de Cultura, y otras personas, invitados especiales, a las 2 de la tarde, con el director del museo, Luis, etcétera, y las escritoras, las 35 escritoras. Pero luego vamos a hacer visitas cada hora, para que ellas puedan llevar a sus invitados, ¿verdad? Las escritoras. No pueden entrar todas a las 2 de la tarde, van a entrar a las 3, a las 3:45, a las 4:30. En espacios de hora. Exacto, el día de la inauguración, pero ya después está abierto al público. La gente puede acudir espontáneamente y ahí en el museo los van a organizar de acuerdo al grupo que llegue.
Exactamente, y el mismo día, el 25 también, tenemos un Facebook Live por la página del Museo Calderón Guardia. Va a haber un Facebook Live para la gente que se quedó sin poder asistir en persona. Buenísimo, la virtualidad es una de las experiencias que llegó y que se va a quedar y que colectivamente le tenemos que encontrar la vuelta. A mí me cuesta mucho, a veces nos hemos visto obligados a hacer muchas entrevistas virtuales y yo prefiero 1000 veces, y te agradezco que hayas sacado el rato y hayas venido, el esfuerzo de venir. La experiencia es diferente, el contacto humano es insustituible. Bueno, yo creo que estamos en periodo de mixturas, ¿verdad? Como hablábamos, de romper las fronteras entre expresiones humanas. Por ejemplo, en la exposición, como hay texto, y el texto es la base de las inspiraciones de cada estación, hay QRs. Entonces, sí, para que la gente se pueda llevar el texto en su celular y si quiere leerlo con calma y para paladear los fragmentos o los cuentos que vamos a tener de las dos índoles, fragmentos y cuentos, se los pueda llevar en el celular en el QR y los disfrute. Bueno, qué rico, porque estás metiendo una tecnología muy asentada como es la escritura, ¿verdad? Tiene una tecnología de larga data y a la vez estás metiendo diseño visual y están incorporando además tecnología de punta como un código QR que le permite adquirir de alguna manera ese texto. Sí, porque sabemos que a una exposición la gente le gusta caminar, hacer el recorrido, devolverse, y tal vez no se va a quedar tanto tiempo en un texto, pero se lo va a poder llevar en el celular. Muy interesante. Vos tenés un concepto, y quería que lo desarrollaras un poco, de la escritura como un derecho humano. Contame por qué. Bueno, vieras que una persona muy espiritual dijo un día que el ser humano desarrolló el lenguaje como búsqueda de digamos, Dios, diosa, una energía suprema, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es una búsqueda y es lo que nos distingue también de otras especies vivas en el planeta. Un lenguaje o varios lenguajes, porque no solo el lenguaje hablado, somos capaces de desarrollar otros muchos. Y por supuesto que es un derecho humano y yo siento que todas las personas deberían descubrir lo que pueden conquistar de sí mismas escribiendo. Porque no se trata solo de convertirse en un escritor y publicar o una escritora y publicar, sino también de descubrir cuán grande es uno por dentro, de conocerse a sí mismo y a sí misma y conocer a los demás. Es que la palabra, bueno, sí, herramienta para conocernos, para saber de qué se trata estar vivos y de qué se trata esta aventura humana. Porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Totalmente. ¿Verdad? Entonces claro. El lenguaje nos ayuda a entender qué hacemos y por qué lo hacemos. Es interesante plantear la escritura como una herramienta, como dijiste vos, como un instrumento para explorarse a sí mismo. Y es una mirada completamente diferente a la otra de la escritura como un elemento que me permite exhibirme o conectarme con los demás. Ahí en ese planteo que estás haciendo, el destinatario es uno mismo. Sí, pero también no son solo dos corrientes paralelas, en un momento se entrecruzan, ¿verdad? Si vos descubrís tu verdad profunda y la verdad profunda de los demás, esa es la base de la buena literatura. Como dice Javier Cercas, la literatura es verdad o no es. Y en esa exploración interna y de los demás que hacemos mediante la escritura, logramos tejer sin querer queriendo nuestra hebra literaria. Y entonces, para mí, en los talleres de escritura mágica, lo más importante es que las personas que participan descubran esa voz única. Todos somos distintos, tenemos una voz única. Totalmente. Y una verdad que explorar. Una vez que descubren eso, entonces empezamos a
valorar las herramientas probadas, los instrumentos, las técnicas que hacen que esa voz única sea dicha de la mejor manera, o sea, expresada de la mejor manera. Vos tuviste, yo inicié la introducción a esta entrevista con una frase que no es inocente, de don Fabián Dobles. Vos tuviste en este camino que estás explicando un maestro impresionante, un privilegio gigante de tener como papá y como maestro a don Fabián Dobles. ¿Cómo te metió él en este mundo de las letras? En primer lugar, yo creo siendo un ser humano extraordinariamente generoso y bueno, era una buena persona. Y luego, con mucho amor hacia los prójimos y las prójimas, y con mucho amor por la palabra y la literatura, y con mucho respeto por todas las manifestaciones artísticas. ¿Y qué más? ¿Qué te puedo decir? Ese respeto hacía que no nos impusiera tampoco los libros en la casa, sino que fueran surgiendo como un mundo mágico. Era muy mágico. Fue un tutor amable en esa introducción al mundo de las letras. Era mágico, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que nos enseñaba Platero y yo, o El Principito, o nos leía Carmen Lira, o a Cocorí, o a Carlos Luis Sáenz y a Adela Ferreto, al mismo tiempo salía al jardín y nos enseñaba a coger las libélulas azules y soltarlas, o a deshiervar plantas y sembrar perejil, ¿verdad? Entonces, es muy difícil no amar las letras a partir de un papá así. Y luego, leyéndolo a él, uno aprende a escribir porque era un maestro del castellano, un orfebre del lenguaje. Y no lo digo yo, ¿verdad? Eso lo dicen los Pero además está bien que lo digas vos. Sí, pero vieras que me ha tocado últimamente revisar las obras completas para la editorial de la UCR. ¿Se está por reeditar? Se reeditó para el centenario en el Ajá. 2018, y también los libros de la editorial Costa Rica de papá, y los tengo que leer. Y entonces yo digo, pero la vida es tan generosa que me ofrece este maestro para volver a paladear el juego con el lenguaje. Porque además Fabián está por descubrirse. Fue capaz de hacer una obra literaria muy variada. No solo es la vena social, que es tan fuerte, no solo es eso. Hay cuentos que son orfebrería juguetona, poesía, ensayos y cosas que uno no se explicaría nada más que con saber que él fue un artista de la palabra. Qué bueno tener esos tesoros ahí. Ojalá que la gente que nos está escuchando le pique, el que no lo ha leído a Fabián Dobles, que vaya, lo busque. Hay muchísima obra disponible. No se va a defraudar para nada. Sí. Muchísimas gracias, Aurelia. Se nos fue el tiempo rapidísimo como siempre. Pero bueno, nada, terminar de invitar nuevamente. Jueves 25 se inaugura La Hebra Infinita en el Museo Calderón Guardia. Y hasta el 25 de marzo, bienvenidísimos, van a disfrutarla mucho. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ernesto. Aurelia Dobles. Gracias, Ernesto. Gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas. La cultura nos hace bien. Consuma cultura, use la cultura, conéctese a la cultura, disfrute la cultura. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.